Un Bentley negro atraviesa las calles de San Pedro de Alcántara. Es pasada la medianoche. El conductor se acerca a su villa. La puerta del garaje se abre lentamente. Detrás de un contenedor de basura, un hombre espera. Más de 20 disparos. El rey de Marbella acaba de caer. Pero no era solo un empresario. La pregunta es, ¿quién mata al rey? Primero llegaron los británicos escapando de Scotland Yard. Luego, los irlandeses, los holandeses, los rusos, los italianos. Lo que comenzó como destino turístico se convirtió en lo que investigadores llaman la ONU del crimen organizado. Pero Marbella no es Medellín. Aquí no se disputa territorio con ametralladoras. La violencia es quirúrgica, profesional, invisible. Aquí se convive, se negocia. Un capo de la camorra puede cenar junto a un líder del cártel Kinahan. La regla no escrita es simple. No ensucies donde comes. Marco Yacut entendió estas reglas mejor que nadie. Llegó a España en los años 80, cuando era niño. Había nacido en 1969 en Juribga, Marruecos, ciudad industrial a 130 kilómetros de Casablanca. Su familia emigró buscando oportunidades. El joven Abdelhadi cambió su nombre a Marco, más español, menos sospechoso. En los años 80 y 90, la integración requería camuflaje. Estudió economía empresarial. Era ambicioso y sociable. Quería dinero, poder, un lugar en la mesa de los grandes. Comenzó como camarero en Marbella a finales de los 90. Trabajaba dobles turnos, aprendía inglés, observaba cómo se movía el dinero en Puerto Banús. Veía a empresarios cerrar tratos con apretones de manos. Veía a traficantes pagar cuentas de 1000 euros sin pestañear. Marco observaba y aprendía. No tardó en abrir su propio local. Luego otro. Después una discoteca. Cada negocio generaba capital para el siguiente. Marco tenía un don para las relaciones públicas. Era carismático, políglota, capaz de conversar con un príncipe saudí y media hora después negociar con un proveedor marroquí. No juzgaba, no preguntaba, solo facilitaba. Su primo Naufal Fassi construía un imperio diferente en Holanda. Naufal movía cocaína desde Colombia hasta Rotterdam. Fundó el clan Nofel dentro de la Mocromafia. Era violento, calculador, despiadado. En 2015, asesinó a un disidente iraní en Ámsterdam por encargo de servicios secretos iraníes. Lo arrestaron en 2016 en Dublín, escondido en una casa del cártel Kinahan. Lo condenaron a cadena perpetua. Pero antes de caer, Naufal pasó temporadas en Marbella. Vivía con Marco. Compartían cenas, proyectos, contactos. Es ahí donde Marco dejó de ser solo empresario para convertirse en operador financiero del narcotráfico. El cártel Kinahan también llegó a Marbella en esos años. Christy Kinahan, el patriarca, instaló su cuartel general en la Costa del Sol a mediados de los 2000. Lo llamaban el Don Elegante. Sus hijos, Daniel y Christopher Jr., gestionaban un imperio criminal estimado en 1.000 millones de euros. Compraban cocaína a cárteles colombianos, heroína en Asia Central. Distribuían por toda Europa. Usaban empresas pantalla, testaferros, abogados corruptos. Necesitaban blanquear millones cada mes. Marco Yacut tenía la solución perfecta. Inmuebles en Marbella. El sistema era elegante. El cártel generaba efectivo vendiendo drogas. Ese efectivo llegaba a Marbella. Marco compraba propiedades con ese dinero a nombre de sociedades offshore en Panamá, Liechtenstein, Dubái. Luego, las revendía o alquilaba, generando ingresos legítimos. Al lado, Marco compraba, en Dubar, al lado compraba propiedades con ese dinero. Alquilaba. El dinero sucio entraba como efectivo y salía como transferencias limpias. Marco no solo gestionaba bares, compraba propiedades con dinero del narco. Ayudaba a políticos a invertir fondos cuestionables. Las autoridades descubrieron que Marco estaba vinculado al esquema de John Goldfinger Palmer, que estafó 400 millones vendiendo apartamentos inexistentes. Palmer fue asesinado en 2000. Ropa de lujo asociada al polo tenía derechos gestionados por Marco en España, generando otra fuente de ingresos aparentemente legítima. Marco era amigo de Mohamed Al-Fayed, el magnate egipcio que había sido dueño de los grandes almacenes Harrods en Londres y del equipo de fútbol Fulham.
Asistía a inauguraciones de nuevos hoteles en Marbella. Participaba en fiestas VIP donde se mezclaban empresarios legítimos con criminales de alto nivel. En 2014 estuvo presente en la apertura del MTK Gym de Daniel Kinahan en Puerto Banús, el gimnasio de boxeo que servía como fachada para las operaciones del cártel irlandés. Marco sonreía para las cámaras junto a boxeadores profesionales y promotores deportivos. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. En Marbella, nadie pregunta de dónde viene el dinero. Su perfil en redes sociales mostraba la vida de un empresario exitoso. Fotos en yates, cenas en restaurantes Michelin, viajes a Dubái, encuentros con figuras del deporte y el entretenimiento. Había construido una narrativa impecable. El inmigrante marroquí que llegó a España con nada y construyó un imperio a base de trabajo duro y visión empresarial. Era un ejemplo de integración, de movilidad social, de sueño europeo cumplido. En el nivel operativo, Marco conectaba mundos que no debían tocarse. Era el puente entre la mocro-mafia holandesa y el cártel Kinahan, entre narcotraficantes marroquíes y compradores europeos, entre dinero sucio colombiano y propiedades limpias españolas. Su función era la de un intermediario financiero, pero operando en la economía negra. No traficaba drogas directamente, no las tocaba, no las veía, pero organizaba las finanzas de quienes sí lo hacían. El método era refinado. El cártel Kinahan vendía cocaína en Irlanda, Reino Unido y España. Cada kilo generaba entre 30 y 40.000 euros de beneficio neto. Una operación de 100 kilos generaba 3 millones. Ese dinero, en efectivo, debía blanquearse. Marco compraba propiedades con ese dinero en efectivo, apartamentos en primera línea de playa, villas en urbanizaciones cerradas, locales comerciales en zonas turísticas. Las compraba a nombre de sociedades offshore registradas en jurisdicciones opacas. Panamá, Liechtenstein, Dubái, Islas Vírgenes Británicas. Los notarios españoles aceptaban el efectivo sin preguntas. Las inmobiliarias cobraban sus comisiones y miraban hacia otro lado. El sistema funcionaba porque todos participaban. Todos ganaban. Usaba sus contactos en Marruecos para facilitar envíos de hachís desde el Rif hasta España. Tenía relaciones con altos funcionarios españoles y marroquíes. Las autoridades descubrieron más tarde que algunos de estos funcionarios veraneaban en propiedades prestadas por Marco. Recibían regalos generosos, relojes, Rolex, viajes a Dubái, invitaciones a eventos exclusivos. Marco compraba protección sin llamarla protección. Compraba discreción sin negociarla explícitamente. El sistema funcionaba en base a favores mutuos, a complicidad silenciosa. Tenía relaciones sólidas con banqueros privados que facilitaban transferencias internacionales sin hacer preguntas incómodas, con abogados que estructuraban sociedades complejas para ocultar la titularidad real de los activos, con contables que preparaban declaraciones fiscales creíbles. Marco no trabajaba solo. Trabajaba con una red de profesionales que conocían perfectamente las lagunas legales del sistema financiero español. No mataba, pero conocía a los que mataban. Sabía quién ordenaba ejecuciones. Sabía quién cobraba por ejecutarlas. Sabía cómo se pagaba a los sicarios. A veces en efectivo, a veces en cocaína, a veces en propiedades. Marco no participaba en la violencia, pero la violencia era parte de su ecosistema. Era el contexto inevitable de su negocio. En el nivel subterráneo, operaba la violencia pura. Y Marco, aunque no disparaba, vivía en ese ecosistema. En agosto de 2014, Samir Scarface Buyakrichan, líder de un clan rival de la mocro-mafia, fue ejecutado con varios disparos en un restaurante de Benajavis mientras comía con su familia. Samir controlaba el tráfico de cocaína en la Costa del Sol desde sus conexiones con cárteles colombianos. Su muerte se atribuyó a la alianza entre Naufal Fassi, Ridwan Taghi y Rico el chileno, un narcotraficante chileno que operaba como proveedor de cocaína para las mafias europeas. Samir murió porque su organización había perdido un cargamento valorado en 10 millones de euros. En el narcotráfico, perder un cargamento puede costar la vida. 4 meses después de la ejecución de Samir, su asesino directo, Khalid Jafar, fue liquidado en Panamá durante una cena de negocios.
2 sicarios se acercaron a su mesa y le dispararon en la cabeza. El crimen se atribuyó a Karim Bouyakrichan, hermano de Samir, quien heredó el liderazgo del clan y juró venganza. Karim puso 1 millón de euros por la cabeza de Ridwan Taghi y Rico, el chileno. La guerra entre clanes de la mocromafia se había desatado. Y la Costa del Sol era uno de los campos de batalla. Marco observaba todo esto desde su villa en Las Petunias. Veía cómo la violencia escalaba. Veía cómo Marbella dejaba de ser refugio seguro para convertirse en zona de caza. En 2018, un Audi Q7 con matrícula marroquí explotó en pleno Puerto Banús. El vehículo transportaba a miembros de la mocromafia que habían sido víctimas de un atentado con bomba. Los ocupantes salieron ilesos y huyeron del lugar antes de que llegara la policía. Nunca se identificaron. Nunca dieron su versión. El Audi quedó destruido en medio de una de las calles más lujosas de Europa. Los turistas sacaban fotos. Las autoridades limpiaron los restos y continuaron como si nada hubiera pasado. Meses después, en octubre de 2018, Hamza Siani, narcotraficante de Utrecht y miembro de una banda rival de Taghi, fue ejecutado mientras cenaba en el restaurante Tiki de Torremolinos. Estaba celebrando su libertad provisional. Lo habían detenido semanas antes por posesión de explosivos, pero había salido bajo fianza. Los sicarios entraron al restaurante, le dispararon 6 veces y salieron caminando tranquilamente. Hamza murió en el acto. Los comensales quedaron en estado de shock. El restaurante cerró durante semanas. Cuando reabrió, nadie hablaba de lo que había pasado. La mecánica del sistema era clara. Cocaína entraba por contenedores en Rotterdam y Amberes, camuflada entre cargamentos legales de frutas tropicales, café, maquinaria industrial. Se distribuía por Europa usando redes de transporte clandestinas. Generaba millones en efectivo. Esos millones necesitaban blanquearse. Marbella ofrecía infraestructura perfecta. Notarios discretos dispuestos a aceptar maletines llenos de billetes. Bancos complacientes que procesaban transferencias sin hacer preguntas. Abogados experimentados en estructurar sociedades offshore. Agentes inmobiliarios que vendían propiedades a compradores fantasma. Marco facilitaba las transacciones. Cobraba comisiones que oscilaban entre el 5% y el 10% del monto blanqueado. En un año bueno, sus comisiones podían alcanzar varios millones de euros. Pero ser útil en el mundo del narco no garantiza inmunidad. Solo garantiza que cuando dejes de ser útil, o cuando te conviertas en amenaza, o cuando alguien necesite eliminar testigos, tomará una decisión. Y esa decisión será final. En 2017, las tensiones en la Costa del Sol alcanzaron un punto crítico que cambiaría para siempre el equilibrio de poder. Sicarios rusos intentaron asesinar a un financiero clave del cártel Kinahan en un café de Lisboa, Portugal. El objetivo era un irlandés llamado James Mago Mullan, responsable de gestionar las inversiones inmobiliarias del cártel. El atentado falló por cuestión de segundos. Mullan salió del café justo cuando los sicarios entraban. Los disparos impactaron en las paredes. Un camarero resultó herido. Los atacantes huyeron en moto. El mensaje era claro. La guerra entre organizaciones ya no respetaba fronteras, jerarquías ni zonas neutrales. Nadie estaba seguro, ni siquiera en Portugal, que hasta entonces había sido considerado refugio tranquilo para criminales europeos. Daniel Kinahan tomó la decisión inmediatamente: abandonar Europa. Junto con su padre Christy y su hermano Christopher Jr., se mudaron a Dubái, donde los Emiratos Árabes ofrecían protección a cambio de discreción y pagos generosos a funcionarios clave. Para 2018, la mayoría de los principales operadores del cártel Kinahan habían dejado Marbella. Marco Yakut se quedó. Quedarse fue un error estratégico. Sin la protección del cártel Kinahan, Marco era vulnerable. Su red de contactos seguía intacta. Sus negocios continuaban generando millones. Pero la seguridad había desaparecido. Ya no era el intermediario protegido por uno de los grupos criminales más poderosos de Europa. Era simplemente un empresario de Marbella que sabía demasiado. Un archivo vivo de transacciones ilegales. Un testigo potencial que podía comprometer a decenas de narcotraficantes, blanqueadores, políticos corruptos
La macromafia estaba en plena guerra interna. Una guerra que había comenzado años atrás, pero que en 2017 y 2018 alcanzó niveles de violencia sin precedentes. Ridwan Taghi, el líder más poderoso y temido, competía ferozmente contra el clan Buyakri-Chan por el control de las rutas de cocaína que atravesaban Marbella. Ambos querían monopolizar el corredor que iba desde los puertos de Rotterdam y Amberes hasta la Costa del Sol, y desde ahí hacia Marruecos y el resto del Mediterráneo. Taghi había formado lo que el DEA estadounidense llamaba un supercártel, alianzas estratégicas con la camorra italiana. Uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado europeo. Descifraron los servidores de Enetcom, un sistema de comunicación encriptada usado extensivamente por la macromafia y otros grupos criminales. Los mensajes revelaban una red intrincada de asesinatos planificados con meses de antelación, rutas exactas de cocaína desde Perú y Colombia, pagos detallados a sicarios, listas de objetivos a eliminar. La policía arrestó a decenas de operadores en operaciones coordinadas por toda Europa. Taghi huyó a Dubái antes de que pudieran capturarlo, pero antes de irse, ordenó una limpieza sistemática. La lógica era simple. Cualquiera que supiera demasiado, que pudiera declarar contra la organización, que fuera considerado riesgo de colaboración con la policía, entraba automáticamente en la lista de eliminación. No había juicio, no había negociación, solo ejecución profesional. Y Marco Yakut sabía demasiado. Conocía las cuentas bancarias donde se depositaban las comisiones del narco. Conocía las propiedades compradas con dinero ilegal, sus direcciones exactas, los nombres falsos en los títulos de propiedad. Conocía los nombres reales de los políticos que aceptaban sobornos. Alcaldes, concejales, funcionarios de urbanismo que aprobaban licencias cuestionables. Conocía las rutas que usaban los cargamentos de cocaína. Conocía los contactos en puertos, los trabajadores sobornados, los contenedores específicos que se usaban para el contrabando. Conocía los métodos de pago, las comisiones, las estructuras organizativas. Era un archivo vivo de 2 décadas de criminalidad en Marbella. Y los archivos vivos son extremadamente peligrosos. Las señales de peligro se multiplicaron durante los últimos meses de 2018 y principios de 2019. En noviembre de 2018, un empresario marroquí, vinculado al blanqueo de dinero, fue asesinado en plena calle en Marbella. Le dispararon 15 veces delante de su familia cuando salía de la iglesia un domingo por la tarde. Los sicarios escaparon en moto. Nunca fueron capturados. En diciembre, otro narcotraficante cayó ejecutado en una calle de Málaga. 2 disparos en la cabeza. Profesional, rápido, sin testigos. En enero de 2019, las ejecuciones no se detenían. Una cada pocas semanas. El clima era de caza abierta. Marco continuaba con su vida normal, quizás con exceso de confianza o quizás sin opciones reales de huida. Gestionaba sus bares con la rutina de siempre. Asistía a eventos sociales. Conducía su Bentley por las calles de Marbella como si nada estuviera pasando. Confiaba en que su perfil público lo protegería. Confiaba en que matar a alguien tan visible tendría consecuencias, que atraería demasiada atención policial. Confiaba en que su utilidad como blanqueador de dinero lo hacía intocable. Pero la protección del perfil público es una ilusión. En el mundo del narco, cuando alguien decide que debes morir, mueres. No importa quién seas, no importa a cuántas celebrities conozcas, no importa cuántas propiedades poseas. Gary Hatch era sobrino de uno de los criminales más poderosos de Irlanda, y lo ejecutaron en la piscina de su villa en Mijas, en 2015. John Goldfinger Palmer era multimillonario con conexiones políticas y lo asesinaron en el jardín de su mansión en Inglaterra. Samir Buyakri-Chan controlaba toneladas de cocaína y lo mataron mientras comía con su esposa. Marco Yakut no era diferente. Era vulnerable, era prescindible y probablemente ya estaba condenado. El 20 de enero de 2019, Marco cerró uno de sus locales más tarde de lo habitual. Había sido una noche tranquila. Turistas británicos bebiendo gin tonics, grupos de expatriados celebrando cumpleaños, música electrónica de fondo. Nada fuera de lo común. Cenó con amigos en un restaurante cercano. Conversaron sobre negocios, sobre la temporada turística que se avecinaba
sobre planes de expansión, nadie notó nada extraño. Nadie vio amenazas. A las 3 de la madrugada, Marco se despidió. Subió a su Bentley. Condujo de regreso a Las Petunias por las calles vacías de San Pedro de Alcántara. Todo parecía rutina. Pero detrás de un contenedor de basura, a escasos metros de la entrada de su villa, dos hombres esperaban. Habían llegado desde Ámsterdam días antes. Se habían hospedado en un hotel discreto. Habían alquilado un Volkswagen Golf con documentación falsa. Habían vigilado los movimientos de Marco durante 48 horas. Sabían a qué hora cerraba sus locales. Sabían qué ruta tomaba para volver a casa. Sabían que el portón eléctrico de su villa tardaba exactamente 12 segundos en abrirse completamente. Conocían cada detalle. Tenían un encargo. Tenían instrucciones precisas. Tenían el arma. Una pistola semiautomática con silenciador. Y cuando Marco detuvo su Bentley frente al garaje de su villa, apretó el botón del mando a distancia y esperó a que el portón comenzara a abrirse, ejecutaron el trabajo con precisión militar. 20 disparos en menos de 10 segundos. 12 impactos directos. Ninguna posibilidad de sobrevivir. El rey de Marbella acababa de ser destronado. Y en la urbanización, Las Petunias, una de las más exclusivas de la Costa del Sol, nadie escuchó nada. O nadie quiso escuchar. La muerte de Marco Yacut desató una investigación internacional. La policía española sabía que no había sido un crimen pasional ni un robo. Era una ejecución profesional. Los investigadores rastrearon cámaras de seguridad, analizaron teléfonos móviles, buscaron testigos. Descubrieron que días antes del asesinato, dos hombres habían llegado a Marbella desde Ámsterdam. Se hospedaron en un hotel cercano. Alquilaron un vehículo. Vigilaron los movimientos de Marco. Los sicarios conocían su rutina. Sabían a qué hora cerraba sus locales. Sabían qué ruta tomaba para volver a casa. Sabían que el portón eléctrico de su villa tardaba segundos en abrirse. Aprovecharon ese momento de vulnerabilidad. La noche del asesinato, había perdido las llaves de su alojamiento y por eso había tantas llamadas registradas. Omar C. afirmó que tenía familia en España y que visitaba regularmente el país. Ninguno admitió conocer a Marco Yacut. Ninguno admitió haber participado en el asesinato. Ninguno. El jurado popular escuchó los testimonios, analizó las pruebas, deliberó y en diciembre de 2023 emitió su veredicto: no culpable. Badr K. y Omar C. fueron absueltos del asesinato. Solo uno de ellos fue condenado por tenencia ilícita de armas y daños mediante incendio, pero del asesinato de Marco Yacut nadie fue declarado responsable. El caso quedó oficialmente sin resolver. La absolución no fue una sorpresa para los investigadores. Convencer a un jurado popular de que dos hombres con pasamontañas en las cámaras eran exactamente esos dos hombres sentados en el banquillo requería pruebas irrefutables. Y las pruebas irrefutables son difíciles de obtener cuando los sicarios son profesionales. Pero las investigaciones en Holanda revelaron detalles cruciales. Badr K., el mismo hombre absuelto en España, fue condenado en julio de 2023 a 25 años de prisión por el asesinato del narcotraficante Shakil Goethart en Ámsterdam. Era un sicario confirmado de la Mokromafia. Omar C. también tenía vínculos con grupos criminales holandeses. Ambos estaban conectados con el caso del abogado Dirk Wiersum, asesinado en septiembre de 2019 por defender a un testigo protegido contra Ridwan Taghi. El patrón era claro. Marco Yacut había sido ejecutado por sicarios de la Mokromafia. La orden probablemente vino desde arriba, desde alguien que consideraba a Marco un riesgo o una deuda pendiente. Los medios irlandeses señalaron a Ridwan Taghi como posible ordenante del asesinato. Taghi, desde Dubái, coordinaba ejecuciones en toda Europa. Su red incluía equipos de sicarios profesionales que viajaban con pasaportes falsos, eliminaban objetivos y desaparecían. Pero también existía otra teoría. Marco era primo de Nauf al-Fassi, enemigo mortal de varios clanes de la Mokromafia. Su asesinato podría ser venganza, o advertencia, o simplemente limpieza preventiva. La verdad judicial quedó enterrada con Marco Yacut, pero la verdad criminal
era evidente. En Marbella, el rey dura mientras sea útil. Cuando deja de serlo, alguien toma su lugar. Y el que fue rey, muere como cualquier otro. 4 años después de su muerte, la urbanización Las Petunias sigue siendo una de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol. Las villas se venden por millones. Los jardines están impecables. Las calles, tranquilas. Nada recuerda que en una de esas casas murió el rey de Marbella. La sangre se limpió. El Bentley se vendió. La vida continuó, pero bajo la superficie. Las consecuencias del asesinato de Marco Yacut siguen resonando. Su muerte expuso la profundidad de la infiltración criminal en la Costa del Sol. No se trataba de narcotraficantes escondidos en barrios marginales. Se trataba de empresarios respetables, dueños de negocios legales, amigos de celebridades, personas integradas en la élite social. Marco no era la excepción, era la norma. Las investigaciones posteriores revelaron que Marbella albergaba docenas de operadores similares, blanqueadores de dinero disfrazados de inversores inmobiliarios, traficantes con empresas de fachada, sicarios que se hospedaban en hoteles de 5 estrellas. La policía española descubrió que solo el clan Buyakrichán, liderado por Karim tras la muerte de su hermano Samir, había comprado 172 propiedades en la Costa del Sol por valor de 50 millones de euros. Cuando arrestaron a Karim en enero de 2024, incautaron 3 millones de euros repartidos en más de 100 cuentas bancarias. El sistema que sostuvo a Marco Yacut no murió con él. Evolucionó. El sistema que sostuvo evolucionó. Los Kinahan abandonaron Marbella, pero no España. Desde Dubái, continúan gestionando operaciones de narcotráfico valoradas en miles de millones. En 2022, Estados Unidos ofreció 5 millones de dólares por información que condujera a la captura de Daniel Kinahan y otros miembros clave del cártel. La recompensa no ha sido cobrada. Daniel sigue libre. Su padre, Christy, también. Y su red de blanqueo de dinero sigue operativa. La macromafia consolidó su presencia en España. Ridwan Taghi fue arrestado en Dubái en diciembre de 2019 y extraditado a Holanda, donde actualmente cumple cadena perpetua por ordenar al menos 20 asesinatos. Pero su organización no colapsó. Los clanes continúan traficando cocaína desde Colombia hasta Europa, utilizando los puertos de Rotterdam y Amberes. En 2023, se incautaron 116 toneladas de cocaína solo en Amberes. Las autoridades estiman que por cada tonelada incautada, 10 llegan a destino. Nauf Al-Fassi, primo de Marco, sigue en prisión en Holanda cumpliendo cadena perpetua. Nunca expresó remordimiento por los asesinatos que ordenó. Nunca mencionó públicamente a Marco. Cuando las autoridades le preguntaron sobre su primo, permaneció en silencio. El código de la macromafia es claro: nunca delatar, nunca admitir, nunca arrepentirse. Marbella continúa siendo territorio criminal. En 2025, 2 capos escoceses vinculados al cártel Kinahan fueron ejecutados en plena calle en Fuengirola. Los sicarios huyeron en moto. Las autoridades arrestaron a sospechosos, pero el patrón se repite. Juicios largos, pruebas insuficientes, absoluciones frecuentes. El crimen organizado aprendió a operar en zonas grises, donde la ley es insuficiente y la violencia es quirúrgica. La muerte de Marco Yacut demostró que en el mundo del narcotráfico europeo la visibilidad no protege. La riqueza no inmuniza. Los contactos no garantizan seguridad. Marco creía que su doble vida era sostenible, que podía ser empresario de día y blanqueador de noche, que su perfil público lo haría intocable. Se equivocó. El rey de Marbella cayó como caen todos los reyes del narco. Rápido, violento, olvidado. Su imperio de bares y discotecas pasó a otros dueños. Sus propiedades fueron vendidas. Su nombre se convirtió en anécdota en conversaciones de expatriados británicos que recuerdan a aquel empresario que mataron hace unos años. Pero la lección persiste. En la Costa del Sol, bajo el sol y el lujo, funciona una economía paralela construida sobre cocaína, blanqueo y violencia. Marco Yacut fue solo una pieza de esa maquinaria, una pieza visible, una pieza útil,
hasta que dejó de serlo, y cuando el rey cae, el tablero sigue jugándose. Porque en Marbella siempre hay alguien dispuesto a ocupar el trono, aunque el trono esté manchado de sangre,